dice que se pueden heredar traumas de hasta 7 generaciones pasadas. Trauma es una huella somática, es un registro experiencial de todas las experiencias que no pudieron ser procesadas y que fueron silenciadas. Toda la energía que se generó para a lo mejor poner un límite, expresar algo, salirte de un espacio, huir, luchar, se quedó impactada dentro del cuerpo porque no se pudo accionar. Lorena Fuendías, bióloga especialista en trauma con más de 20 años de experiencia integrando neurociencia, psicoterapia corporal y trabajo energético, aborda la autorregulación del sistema nervioso desde una perspectiva integral. Mujeres que son muy seguras de sí mismas, muy capaces en sus negocios, muy autosuficientes, pero de repente tienen una relación con un hombre y empiezan a comportarse como niñas de 5 años. ¿Qué pasaba en mi linaje? ¿Cómo fueron sus relaciones? ¿Qué patrones vinculares había ahí? Que se están repitiendo en mí, porque se van a estar repitiendo en mí. El sistema nervioso tiene como 2 funciones principales: mantenerte con vida y que prosperes. Y si la palanca de la supervivencia está puesta, la palanca de prosperar está inhibida. Y la mayoría de la gente vive en modo supervivencia y no lo sabe. Y quiere prosperar, cumplir sus sueños y perseguir sus ideales, pero tiene un freno echado. Y es el freno de no te voy a permitir que lo hagas. Si se ha vivido abandono, si se ha vivido negligencia emocional, rechazo, se transmite a las siguientes generaciones. Son personas que cuando crecen en su edad adulta no expresan lo que necesitan, nunca necesitan nada de nadie. Son el imán perfecto para las personas que sí necesitan. Lorena, bienvenida a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Pues estoy muy contenta de estar aquí contigo, de que me hayas invitado. Me honra muchísimo y entusiasmada por todo lo que vamos a compartir hoy. Vamos a arrancar con esta entrevista poderosísima que creo que la audiencia lo ha estado esperando. Va a ser la primera vez que vamos a traer temas de trauma, de epigenética, de bloqueos, de autosabotaje y cómo eso se une para darnos una explicación de por qué nos pasa lo que nos pasa. Así que vamos a arrancar esto con un dato que es muy revelador para mí porque según la epigenética, este estudio que claro, da a entender cómo los genes o cómo el ambiente afectan o activan o desactivan nuestros genes, dice que se pueden heredar traumas de hasta 7 generaciones pasadas. Y esto es alucinante, o sea, parece ser que todas las cosas que nos pasan, tipo ansiedades, bloqueos, autosabotajes, pueden no venir o no iniciarse con nosotros, sino de venir de mucho antes. ¿Qué tipo de traumas tú has visto que comúnmente se transmiten de generación en generación? Este es un tema además que me fascina porque en su momento estuve siguiendo mucho las investigaciones de Rachel Yehuda. Ella es una psicóloga y neurocientífica que además es directora del Departamento de Estrés Postraumático del Hospital Mount Sinai de Nueva York. Y entonces ella vio que en el Holocausto judío los hijos de personas que habían estado en campos de confinamiento, que no habían sido expuestos directamente a estas experiencias ni las habían vivido, sino que a lo mejor eran segunda o tercera generación, presentaban síntomas y marcadores de estrés postraumático que habían sido transferidos por los abuelos. Increíble. De abuelos a hijos, de hijos a nietos. Incluso nietos tenían pesadillas como que estaban en los campos de concentración cuando ellos nunca habían estado en campos de concentración. Wow. Es espectacular. Y luego ella vio como muchas otras diferentes experiencias. Por ejemplo, cuando la matanza de Ruanda, mujeres que estaban embarazadas y que sobrevivieron, los hijos nacieron con el eje HPA, que es el eje que regula el estrés, como el eje hipotálamo, hipófisis adrenales, completamente alterado. Luego hay otro experimento. Esto se sabe y se ha demostrado que en personas llega hasta 3 o 4 generaciones. Esto es seguro. Pero se ha visto que se hizo un experimento con gusanos, con nemátodos, y entonces se los cogió y se los expuso a muy altas temperaturas, ¿vale? Imagínate que están en una cajita y les pone a temperaturas elevadas. Cuando el cuerpo del gusano está expuesto a esas temperaturas, empieza a producir una proteína que nosotros también tenemos, que se llama heat shock protein. Son las proteínas que protegen las células del calor. Y entonces cuando estamos expuestos a esas altas temperaturas hay más concentración de esas proteínas. Pero si no has estado expuesto,
no debería de haber esas proteínas, ¿vale? Claro. Bueno, pues se vio hasta en 14 generaciones de gusanitos, de esos gusanos fueron expuestos a esas temperaturas, que todavía tenían esas proteínas presentes en su organismo, como para por si acaso, ¿no? Y entonces la biología, que es tan fascinante, yo soy bióloga, es como que nos prepara a las siguientes generaciones. La biología está programada para preservar la vida, ¿vale? Toda su intención es sobrevivir y que las especies proliferen. Entonces está todo preparado para conservar todo lo que ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir, pero no solamente físicamente, porque el sufrimiento se hereda también, como te acabo de comentar, ¿no? Y ahora te voy a explicar otra rama que creo que es muy interesante. Pero no es solo eso que heredamos, sino también los grandes potenciales que ellos desarrollaron. Entonces yo siempre digo que nuestro cuerpo es como el altar de nuestros ancestros, porque recoge la memoria de todo lo que ellos tuvieron que experimentar, de momentos muy difíciles, de supervivencia, y es como que nos dan eso a través de esa epigenética, y también esos otros genes que expresan para estrés postraumático o otras cosas que no son tan positivas, digamos, ¿no? Algo que yo veo habitualmente con las personas con las que trabajo es cómo se transmite de generación en generación el patrón de apego. Por ejemplo, sabes que el patrón de apego es cómo se estableció ese primer vínculo de la mamá con su bebé, ¿no? Y eso empieza primero siendo un diálogo bioquímico entre las primeras células que empiezan a crear el embrión y la mamá y las células de la mamá, ¿no? Es como empiezan a comunicarse con intercambios celulares y moleculares muy chiquititos donde uno al otro empieza a preguntarle, ¿es seguro implantar aquí? ¿Es seguro que yo voy a desarrollarme aquí como un organismo nuevo? Y entonces la madre y el bebé, cuando el bebé todavía solo son células, ya se están comunicando. Y entonces toda esa comunicación, cuando el sistema nervioso del bebé se empieza a desarrollar, que nace muy prematuro, el sistema nervioso de las personas se está desarrollando hasta los 23, 25 años. Esto es fascinante. Entonces, un bebé nace sin capacidad de regulación emocional, porque esa rama del sistema nervioso todavía no está desarrollada. Se empieza a desarrollar cuando ya está fuera de la tripita de mamá, en el vínculo, ¿no? En cómo la mamá responde y sintoniza con ese bebé. Y entonces se ha visto que cuando ese primer vínculo no es un vínculo seguro, porque el bebé no siente que sus necesidades puedan ser expresadas y satisfechas, no encuentra una resonancia con la mamá no sabe leer realmente qué es lo que necesita su bebé, cómo ayudarlo, cómo calmarlo, cómo leer las señales de su cuerpo, porque probablemente ella también esté desconectada de su cuerpo y de su propio sistema, se empiezan a crear patrones de apego, ¿no? Y hay identidades en ese bebé, lo que empieza a creer acerca de él, lo que empieza a creer acerca, no como bebé, sino ya cuando está un poquito más desarrollado, pero a los 3 años este sistema de apego ya está desarrollado. Entonces, si se ha vivido abandono, si se ha vivido negligencia emocional, si se ha vivido rechazo, este patrón de apego se ha visto que se transmite a las siguientes generaciones. Y yo esto lo vi en mi propia familia. Increíble. Es increíble. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo te has dado cuenta Es en tu caso? increíble. Porque creo que eso va a ser muy ejemplificador. Esto es muy fascinante. Sí, sí. Mira, mi mamá, cuando tenía 6 meses, su mamá, o sea, mi abuela, tuvo que dejarla con una hermana de ella que vivía en otra provincia porque tenía, digamos que como una especie de insuficiencia cardíaca y no podía hacerse cargo de ella y de los otros hermanos de mi mamá que tenía, ¿vale? Entonces vivió una separación cuando solo tenía 6 meses de su figura de apego más importante. Los bebés, el primer sistema nervioso que aprenden a leer es el sistema nervioso de la mamá, que empiezan a aprender a leer e interpretar cuando están dentro de la tripita de la mamá, porque están en una comunicación constante a través del cordón umbilical, a través de las emociones de la mamá, cómo impacta, porque las emociones son moléculas. Son moléculas que viajan a través del cordón y que llegan al bebé y que el bebé de alguna manera está recibiendo ese impacto emocional todo el tiempo y está respondiendo a él. Entonces, cuando eso se rompe, es como que ese bebé se queda en un vacío, en una nada,
porque pasa a estar en manos de otro sistema nervioso que no conoce, que no sabe cómo leer, que no sabe cómo interpretar, que no sabe comunicarse con él, y entonces queda ahí como en este vacío de desamparo. Entonces yo he visto eso mucho en mis padres. Y claro, mi madre que ha vivido con este abandono y ese desamparo, aunque luego tenía otra familia, pero no eran sus primeras claro. figuras de apego. Y algo similar pasó con mi padre, también por las generaciones a las que ellos pertenecen, ¿no? Donde los padres estaban ahí como figuras de sostén físico, ¿no? Te daban un techo, te daban comida y para ellos era como, yo ya he cumplido como padre, ¿no? Pero toda la parte de sostén emocional, de escucha, de resonancia, de validación, de reflejar quién eres a través de la mirada, eso no ha existido. Entonces eso, uno se empieza a conocer a sí mismo a través de la mirada del otro, de cómo me mira un otro, de cómo me aprecia un otro. Así aprendo yo a mirarme, así aprendo yo a quererme. Pero si no ha habido esa mirada, tengo que empezar a buscar fuera, en otras miradas, ¿quién soy? ¿Y cómo tus padres lo manifestaban, por ejemplo? Y luego cómo tú te diste cuenta de eso. Vale, entonces, yo veía que yo sentía esta herida de abandono tan profunda, ¿no? Y esta ansiedad cuando me vinculaba, cuando ese vínculo desaparecía, cuando he tenido mis parejas, y decía, pero aquí ¿esto qué es? ¿No? Porque yo siento todo esto. Entonces, ahí fue cuando ya desde muy jovencita empecé como a hacerme muchas preguntas, a tratar de entender qué pasaba conmigo. También viene de mucho antes, ¿no? Esta indagación. Pero sobre todo en cuanto a lo que a apego se refiere. Y empecé a hacer mi propia terapia y entonces aquí empecé a comprender todo esto que llaman sistema de apego, diferentes sistemas de apego, cuál es el origen. Y decía, es que es increíble, es que yo veo comportamientos en ellos que son los mismos comportamientos que tengo yo con otras relaciones, ¿no? Lo que ellos me manifestaban con respecto a relaciones, es que fíjate, es que no sabemos nada de esta persona, ay, pues desapareció y no volvimos a saber nunca más, y esta sensación como de que siempre se sentían como abandonados por otros, ¿no? Y decía, es que es muy parecido a lo que me pasa a Pero mí. a ti nunca te pasó eso, o sea, tú nunca fuiste en teoría abandonada por tu madre. Yo no fui abandonada por mi madre. Ajá. Yo he vivido con mis padres están juntos, no se han separado, no están divorciados, pero cuando una persona ha vivido eso, no ha incorporado en su cuerpo estas referencias. Entonces, si mi mamá no tuvo una figura materna, ¿cómo ella iba a ser una figura materna para mí? ¿Vale? Entonces, obvio, ella hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, pero faltaron muchas cosas. Faltó toda esta presencia emocional, faltó toda esta resonancia, porque ella no la tuvo y de hecho ella tuvo que desconectarse para poder sobrevivir emocionalmente a ese evento de esa separación. Wow. ¿Entiendes? Entonces es así como se va transmitiendo. Entonces si yo no hubiera hecho todo este trabajo de comprender de dónde vienen estas heridas, cómo activan la ansiedad del vínculo, que es una activación del sistema nervioso, cómo poder regularme y calmarme, cómo desde esa comprensión profunda de por qué se activan, de dónde viene, por qué estoy reaccionando como estoy reaccionando, que no soy yo, que es mi sistema nervioso, y poder ayudarme a regularme y también empezar a llenar esos vacíos con la mirada del terapeuta, ¿no? Que hace una reparación muy profunda de lo vincular y poder ir resolviendo todas esas cosas. Si yo tuviera hijos, probablemente transmitiría esa misma herida de apego a mis hijos. Y de hecho es que se ha visto que es así. Se ha visto que en función de cómo sea esta primera vinculación, se puede predecir ya con 2-3 años, que es cuando ya el estilo de apego sea Concretado, cristalizado de alguna manera, cómo van a ser las relaciones de esa persona cuando tenga 18, 19, 20 años. Ya se sabe cómo van a ser sus tendencias. Si va a ser una persona más evitativa, si va a ser una persona más ansiosa, o si va a ser una persona segura. Increíble, o sea, aquí podemos abrirlo solamente a hablar de relaciones, ¿eh? O sea, es brutal esta información. Es todo un tema. Sí, sí. Pero aquí quiero como poder bajar esto como a que las personas que nos escuchan se puedan identificar con esto y puedan ir mirándose, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que nos dan esa señal de que a lo mejor no es un trauma
que lo he ganado yo, sino que viene de otras situaciones. O sea, ¿qué señales nos da nuestro cuerpo, nuestras situaciones, nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestra forma cómo nos damos cuenta de esto? Antes de seguir con esta conversación tan reveladora, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Hace cuánto que el inglés está en tu lista de pendientes? Así es. Ese idioma que necesitas para trabajar, para viajar, para crecer, pero que siempre te ha costado el doble aprender. Si estás escuchando esto y te sientes identificada con lo que te estoy diciendo, presta mucha atención. No es que no puedas aprender el idioma, es que nadie te ha enseñado cómo hacerlo de verdad. Por eso, Charlie Londono, experto en la enseñanza de inglés y creador del método Charlie's Way, que ha ayudado a más de 10,000 personas alrededor del mundo, ha preparado una masterclass gratuita de 30 minutos. Una clase donde Charlie te va a explicar con lujo de detalles cómo tú puedes aprender inglés sin libros aburridos, sin memorizar reglas gramaticales y sobre todo sin miedo. Con solo 48 sonidos, tu oído puede entrenarse para hablar inglés como un verdadero nativo. Si quieres dejar de sentir que el inglés es un obstáculo para alcanzar tus metas profesionales y personales, te dejo el link en la descripción o en el QR que encontrarás a continuación para que te inscribas ya mismo a la masterclass de Charlie completamente gratuita. Ahora sí, seguimos con el episodio. ¿Qué señales nos da nuestro cuerpo, nuestras situaciones, nuestras relaciones, nuestros vínculos? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Vale, si seguimos hablando con respecto a lo vincular, lo primero que tienes es que conocer tu historia. Es decir, ¿qué pasaba en mi linaje? ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron sus relaciones? ¿Qué patrones vinculares había ahí? Que se están repitiendo en mí, porque se van a estar repitiendo en mí. Entonces, lo que observamos es cómo yo me vinculo. ¿Qué dificultades tengo en los vínculos? ¿Qué me pasa cuando yo me vinculo? Otra cosa que me encuentro muy a menudo es mujeres que son aparentemente muy seguras de sí mismas, muy capaces en sus negocios, muy autosuficientes, muy independientes, están muy bien solas, pero de repente empiezan una relación con un hombre y todas estas heridas de la infancia, yo digo que empiezan a saltar las palomitas, ¿no? Empiezan a activarse. Y empiezan a comportarse como niñas de 5 años, porque no me respondió el mensaje, porque no supe nada de él, porque no me dijo no sé qué, porque no me escucha, no me esto, no lo otro, no sé qué. Claro, empezamos a proyectar en él como figura de apego, porque al final es una figura de apego, lo que necesitamos de nuestras figuras de apego, pero que no obtuvimos. Y esto genera diferentes estrategias de supervivencia en el vínculo, digamos, ¿vale? Que son formas en que las diferentes personas, en función de lo que hayan vivido, tratan de hacer que sus necesidades sean satisfechas, por un lado, y de evitar toda esta información emocional y sensorial que se activa cuando estamos en un vínculo, ¿vale? Y de ahí surgen, en función de qué diferentes estrategias hayan optado su sistema nervioso, porque no es algo que hacemos de forma voluntaria y consciente, haya optado para obtener esas necesidades que no fueron satisfechas y tratar de lidiar con la inseguridad, la incomodidad de lo vincular, tenemos los diferentes estilos de apego que se llaman, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estilo de apego evitativo, como su palabra indica, es una persona que en sus vínculos primarios no se vio reflejada, interiorizó que sus necesidades no eran importantes, porque probablemente era una mamá que estaba desconectada, era una mamá que estaba bastante disociada, que de alguna manera rechazaba a ese bebé por lo que fuera, porque estaba saturada, porque igual tuvo una depresión postparto, porque igual el entorno familiar era demasiado para ella como para poder sostener el bebé y todo. Y entonces ese bebé de alguna manera aprendió que aunque llorara, aunque demandara, aunque llamara, la mamá no estaba, o no estaba lo suficiente. Y entonces llega un momento que el sistema como de alguna manera cierra y dice, vale, yo no puedo expresar mis necesidades porque cuando las expreso no hay nadie ahí y es tan grande ese sufrimiento y ese dolor de saber que estoy solo con todo esto que no voy a volver a pedir, no voy a volver a demandar, no voy a volver a necesitar nada de nadie y me empiezo a hacer como a compensar. Entonces son personas que cuando crecen en su edad adulta no expresan lo que necesitan, nunca necesitan nada de nadie, son
como decimos aquí, Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? ¿Y qué pasa? Que son el imán perfecto para las personas que sí necesitan. ¿Por qué? Porque las personas que sí necesitan y que sí expresan lo que necesitan y que son como más ansiosas, tienen esta capacidad de estar en contacto con sus emociones, esta intensidad que anhelan los otros, porque están desconectados de ella. Y entonces son como, ¿vale? Es lo que conocemos como la trampa del estilo ansioso y el estilo evitativo. Al estilo evitativo le encanta esta emocionalidad y esta conexión que tienen las personas más ansiosas con sus emociones, porque ellos no lo tienen, no tienen acceso a ellos, a eso, pero cuando están con ellas se abruman completamente, ¿no? Y entonces aparece esta narrativa de es que es too much, esta mujer es demasiado, es que tiene demasiadas necesidades, demasiada emocionalidad, demasiado todo, y es como yo no puedo, yo vuelvo a mi cueva de yo conmigo, desconectado de mis emociones, no necesito nada de nadie y aquí estoy bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera le hace abrir un espacio que no está preparado para abrir, porque no tuvo la regulación emocional que debió haber tenido por parte de la mamá, que es nuestro primer sistema nervioso regulador, porque la mamá no estaba en sintonía con él. ¿Vale? Vale. Y por otro lado está lo que conocemos como estilos de apego más ansiosos, que es que lo que vivieron fue una mamá que ansioso evitativo, que a veces estaba, a veces no. A veces estaba muy sintonizada y a veces no estaba nada. Entonces esto empieza a generar como una alarma interna y una hipervigilancia, porque el niño o la niña nunca sabe realmente cuándo la mamá va a estar. Entonces a la mínima señal de que la mamá está desconectada, hay una activación y una búsqueda de nuevo a volver a la mamá, a volver al vínculo. Entonces, ¿qué pasa en la edad adulta? Que a la mínima señal de que este vínculo, esta pareja, esta persona con la que estoy, hombre o mujer, no responde, tarda 3 horas en contestarme el mensaje, no sé nada de él en 3 días, no. Todo eso empieza a activar toda esta herida primaria de esa niña que no encontró consuelo cuando lo necesitaba o que lo encontraba a veces sí, a veces no, de forma aleatoria, inconsistente, ¿vale? Y entonces esto genera toda esta ansiedad, por eso se llaman vínculos ansioso-evitativos. Entonces, claro, imagínate cuando una persona ansiosa se junta con una persona evitativa. La ansiosa todo el rato está buscando las señales de desconexión del evitativo y el evitativo, como evita ponerse en contacto con todas esas emociones, se desconecta todo el tiempo. Entonces, claro, están una persiguiendo al otro y el otro cada vez yéndose más lejos. Claro. ¿Lo ves? Sí, clarísimo. Entonces, ¿cómo lo vemos en nosotros? Viendo esta secuencia de patrones, ¿no? Cómo yo me comporto en mis vínculos. ¿Qué me pasa a mí cuando realmente me involucro emocional e íntimamente con una persona? ¿Tolero la intimidad? ¿Puedo sostener la intimidad? O por el contrario, es que es demasiado porque yo no viví cómo gestionar esa intimidad, porque no hubo intimidad en mis primeros vínculos. Interesante. ¿Y esto puede repercutir en otras áreas de tu vida? Por ejemplo, si hay personas que dicen, no, es que yo técnicamente en mis relaciones no tengo problema, pero sí, tema, pues, proyectos, negocios, o siempre siento que me saboteo, que no entiendo por qué no me salen las cosas por más que intento. ¿Podrían afectar también esas otras áreas además de las relaciones? Absolutamente, porque de lo que estamos hablando aquí es de trauma complejo del desarrollo. ¿Vale? Y el trauma complejo del desarrollo no solo se manifiesta en cómo nos vinculamos y en el tipo de vínculos que elegimos, que creemos que elegimos, pero en realidad los está eligiendo nuestro sistema nervioso de manera inconsciente, porque busca lo que es familiar. ¿Vale? Nuestro sistema nervioso no está programado para que tú seas feliz, está programado para que tú sobrevivas. Entonces, si tú ya vienes de hacer un training cuando eras pequeño para sobrevivir a situaciones donde no fuiste escuchada, poner límites era peligroso y conllevaba abandono o que te castigaran con la ley del hielo tus papás, que dejaran de hablarte, qué sé yo, ¿no? Cada uno en nuestra infancia hemos vivido muy diferentes cosas. Entonces, si expresarme, ¿qué quiere decir? Decir cómo me siento, qué me está pasando, no era recibido bien, porque me decía, mira, cállate, ahora no, eres demasiado, es que eres muy sensible, ¿no? A mí me decía, es que eres muy sensible, hija, para un poco, cállate, luego, no, era como todo el tiempo yo siendo como echada a un lado, ¿no? Con todo lo que yo era. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso se va interiorizando como es amenazante ser yo.
Es una amenaza ser yo. Es una amenaza expresarme. Es una amenaza ser desde mi autenticidad. Es una amenaza, ¿por qué? Porque me implica que me expulsan del vínculo. Y para un niño, el vínculo, eso es supervivencia. Un niño de 3 años no puede decir, cojo la puerta y me voy. Claro. Tiene que elegir. Tiene que elegir entre vínculo o autenticidad. Y entonces elige vínculo. Y empieza a renunciar a aspectos de ella misma por permanecer en el vínculo. Y entonces seguimos en la edad adulta renunciando a aspectos de nuestra autenticidad y de nuestra potencialidad por pertenecer. Ya no a esos vínculos primarios, porque probablemente ya no estamos en la casa de papá y mamá, pero seguimos perteneciendo. Pertenecemos a un entorno, queremos pertenecer a una tribu, queremos pertenecer a un colectivo, ¿vale? Y ese colectivo nos puede rechazar, porque cuando tú te expones a muchas cosas. Te expones al juicio de otros, a la mirada de otros, a la crítica de otros. Nosotros estamos en redes, todo el tiempo nos estamos exponiendo. Yo todo el tiempo estoy hablando de mí, de mis historias, de cómo veo la vida, de cómo la percibo. Cada día estoy recibiendo gente que tiene otra mirada basada en sus propias experiencias personales y que cuando les haces de espejo no quieren ver. Y la forma de hacerse cargo, que es muy poco habitual que la gente sea más consciente como para decir, ¿qué me está moviendo esto? Me voy a quedar con ello. No, proyectan en ti, ¿no? Es como que te utilizan como una pantalla de proyección de tus propias carencias, de tus propias heridas y de tu incapacidad de comprender ciertas cosas y de quedarte con la incomodidad que sé que te está activando esta verdad que acabas de escuchar, ¿no? Entonces, cuando no es seguro, porque el sistema nervioso determina, que no es algo que nosotros decidimos, es que son patrones. Y si la información primaria que está impresa como una huella es, no es seguro ser tú, no es seguro brillar, no es seguro que se te vea, porque cuando lo hiciste fuiste rechazada, fuiste juzgada, te apartaron, no voy a permitir que lo hagas. Y puede ser una idea maravillosa en tu cabeza, pero no te voy a permitir que llegues a ella. Wow. Y es lo que te decía antes, nuestro sistema nervioso no está programado para que tú seas feliz, está programado para que tú sobrevivas. Y hay una cosa muy interesante. Digamos que el sistema nervioso tiene como 2 funciones principales, ¿vale? Mantenerte con vida y que prosperes. Pero cuando una persona viene de haber registrado trauma complejo del desarrollo, que todos en mayor o menor grado tenemos, todos. Y luego si esto sigue en la edad adulta con otro tipo de experiencias, de impactos que también son traumáticos, el sistema se queda atrapado en respuestas defensivas, quiere decir, en supervivencia. Y si la palanca de la supervivencia está puesta, la palanca de prosperar está inhibida, porque ambas no pueden funcionar a la vez. Y la mayoría de la gente vive en modo supervivencia y no lo sabe. Y quiere prosperar, y quiere hacer cosas, y quiere cumplir sus sueños y perseguir sus ideales, pero tiene un freno echado. Y es el freno de, no te voy a permitir que lo hagas, porque no es seguro. ¡Qué locura! Sí. Y cómo, wow, cómo se siente un sistema nervioso en el cuerpo, ¿no? Que está atado al trauma y cómo se siente un sistema nervioso a lo mejor en armonía. Pues aquí vamos a la enfermedad. Porque cuando un sistema nervioso tiene trauma impactado en el cuerpo, porque trauma no es lo que te sucedió, no es la experiencia en sí, no es que tu mamá te abandonara o que tus padres se divorciaran o que hubiera un papá alcohólico en la casa, no es eso, es como eso impactó en tu sistema nervioso, tu cuerpo y tu biología. Que puede ser algo sencillo. Puede ser algo muy sencillo y puede ser algo que para una persona resultó en trauma y para otra no, porque tenía los recursos para poder procesarlo, ¿vale? Pero cuando la persona no tiene los recursos para poder procesarlo y un evento traumático es algo que sucede de forma muy rápida, durante mucho tiempo, es too much, too soon, too fast, o too little, too much, que quiere decir algo que sucede que impacta nuestra capacidad de procesarlo, ¿vale? Imagínate, te atacan por la calle y te violan. Eso, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de trauma del desarrollo, es muy poco durante mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Muy poco sostén, muy poco acompañamiento, muy poca seguridad, muy poca mirada, muy poca resonancia durante años y años y años. Es años de negligencia,
años de poco sostén emocional, eso es trauma del desarrollo, ¿vale? Hay diferentes tipos de trauma. Trauma de shock, trauma que se conoce con T mayúscula, trauma con T minúscula. Vale. Una visita a un ginecólogo que no es cuidada, donde la mujer no es respetada, donde es invadida sin cuidado, eso es trauma en el cuerpo. Y la mujer lo puede racionalizar como, no, estuve en el ginecólogo esta mañana, tal. No, es muy fuerte, es tu cuerpo, es muy íntimo, alguien está entrando en tu cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, tenemos tantos conceptos en nuestra cabeza para tratar de racionalizar lo que nos pasa en el día a día, pero la mente va por un lado y el cuerpo va por el otro, y cómo lo recibe, lo vive el cuerpo es muy diferente. Entonces, volviendo a cómo lo vemos, cuando traemos memoria traumática, somática, y esto es lo que yo siempre digo, que tu cuerpo es tu caja negra. Es como la caja negra de un avión, ¿vale? Cuando el avión se estrella, tú coges la caja negra y tienes el registro de todos los viajes que ha hecho ese avión y todo, cómo se ha movido, por dónde, cómo, qué. Nuestro cuerpo hace lo mismo. Trauma es una huella somática, es un registro experiencial de todas las experiencias que no pudieron ser procesadas y que fueron silenciadas y que no pudieron ser... toda la energía que se generó para a lo mejor poner un límite, expresar algo, salirte de un espacio, huir, luchar, se quedó impactada dentro del cuerpo porque no se pudo accionar, ¿vale? Entonces, ¿esto qué hace? Que se active este eje del que te hablaba hace un ratito, el eje HPA, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales. Esto lo que hace es que empieza a segregarse el hipotálamo de la señal a las suprarrenales, que son las glándulas que tenemos encima de los riñones, que produzcan cortisol, adrenalina, noradrenalina. Y entonces ya empezamos a liarlo todo. ¿Por qué? Porque cuando experimentamos estrés puntual y el estrés es positivo, es lo que nos saca por la mañana de la cama. El cortisol, unas concentraciones específicas, nos sacan por la mañana de la cama, nos dan ese drive para ir hacia lo que queremos y es esta fuerza que nos mueve, ¿vale? Muy bien. En seguridad. Pero cuando estamos en amenaza, ya sea percibida, imaginada o real, o acumulación de trauma, el estrés sostenido en el tiempo es un caldo de cortisol, adrenalina y noradrenalina en tu cuerpo de años y años y años y años. Y entonces esto empieza a generar un estado de inflamación crónica silenciosa que empieza a afectar a todos los sistemas. Entonces el primer sistema que suele empezar a fallar es el intestino. El intestino, hemos oído hablar mucho, hablar del eje... cerebro, ¿no? Incluso. El cerebro intestinal, el eje intestino-cerebro, porque el intestino está altamente irrigado por el nervio vago. Y el nervio vago es el gobernador del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso tiene varias ramas. Sistema nervioso simpático, que es el acelerador, digamos, ¿vale? Que es lo que me mueve hacia adelante, ¿no? Que tiene energía detrás. Cuando estamos seguros, en un estado de seguridad, es lo que me lleva a, pues eso, ir hacia mis sueños, mis metas, mis objetivos, o apartarme de las cosas que no me apetecen realmente. Cuando estamos en alerta, se activan las respuestas de supervivencia, que conocemos como lucha, huida. ¿Te suena? ¿Vale? Entonces, pero es bajo amenaza. Entonces, pasa algo, yo me protejo, lucho. O me voy de la amenaza, ¿no? Me alejo, huyo. Y luego está la rama del sistema nervioso parasimpático, que es como el freno. Sí. ¿Vale? Cuando todo esto ya ha pasado, entonces yo vuelvo a un lugar de regulación. Y es como, vale, ahora vamos a procesar todo este cortisol y todo esto que hemos generado para salir de esta situación y volvemos a una homeostasis, que es como un equilibrio interno. ¿Qué pasa cuando hay trauma? Que nunca volvemos a la homeostasis. Entonces, el cuerpo se queda fijado, el sistema nervioso se queda fijado en una respuesta defensiva. Hay personas que se quedan fijadas en una respuesta de lucha, y entonces son estas personas que van por la vida todo el tiempo como luchando con todo, ¿no? Protegiéndose a la defensiva con todo el tiempo están como ahí, aquí arriba, ¿no? Como eléctricos. Y luego hay personas que se quedan fijadas en la respuesta contraria, que es en este colapso, ¿no? Esta congelación. La congelación donde como que quiero, pero no puedo. Tengo todas estas ideas de todo lo que deseo hacer, pero mi cuerpo no me responde, porque el freno de mano está echado. ¿Entiendes? Entonces, esto no es o blanco o negro, es un espectro. Entonces, esa congelación aparece en diferentes grados. Muy evidente, personas muy colapsadas o menos grados de colapso. Y es lo que llamamos congelación funcional.
que es lo que se conoce como vivir en piloto automático. Tú eres funcional en tu día a día. Te levantas por la mañana, vas a trabajar, haces tus cosas, pero estás desconectada. Falta algo. Falta, como el sabor de la vida, ¿no? El sentirme realmente viva. Y son quizás esas personas que dicen que les falta propósito o sentido a su vida. Efectivamente. Entonces, esto es lo que yo veo, es que no tengo una base científica para asegurar esto, ¿vale? Es una idea. Pero yo creo que el 80 y pico % de la población vive en congelación funcional. Wow. Sí. Yo tuve un colapso nervioso en 2010. Sí. Esto es parte de la historia. Cómo empecé yo a ¿Qué te fascinarme tanto con el sistema nervioso. ¿Qué te pasó? En 2010, en el mismo mes, una persona a la que era muy, muy importante para mí a nivel profesional también falleció en un accidente de coche. Entonces perdí mi trabajo porque estaba directamente vinculado con todo el entretejido empresarial de la empresa en la que yo trabajaba. Tenía una relación yo completamente abusiva y disfuncional que me llevaba mermando desde hacía mucho tiempo. Pero ya venía de una relación de 7 años muy difícil y que fue muy desafiante, que además terminó con una traición. Mis padres, mi padre, perdieron todo, una bancarrota familiar, y yo acababa de comprarme mi casa y no sabía cómo iba a poder seguir pagando mi casa. Entonces, en el mismo mes sucedió todo esto. Imagínate. Wow. O sea, ¿cómo sobrevives a esto? Te quedas sin trabajo, no sabes cómo vas a poder pagar tu casa. Tienes una relación... O sea, no tienes apoyo. Como yo no tenía suelo. No tenía suelo porque yo no había construido un suelo realmente. Hasta ese momento. Entonces ahí caí al agujero de lo que llaman depresión. Porque en realidad es un colapso nervioso. Es tu sistema diciendo, has estado aquí durante mucho tiempo, es como el acelerador y el freno de un coche pisados a la vez. Y el motor se quema. Y cuando el motor se quema, el coche se para. ¿Por qué? Porque empiezan a fallar los sistemas, porque no hay suficiente energía para mantener todo el engranaje del cuerpo. Todos los sistemas están conectados. Entonces empiezan a fallar sistemas. Empieza a fallar el sistema inmunológico. Empieza a fallar todo lo que se considera que no es necesario para sobrevivir. Empieza a apagarse. El cuerpo empieza a apagarlo, ¿no? Entonces, por eso a muchas personas se seca el pelo, la piel se les empieza a secar, empiezan a tener un montón de problemas porque para tu biología, tu pelo y tu piel ahora mismo no son importantes. Tu sistema reproductor no es importante. Entonces empiezan a tener problemas hormonales. Imagínate que estás en un campo de batalla. Tú no te vas a poner a reproducirte ahí. Lo que menos está pensando tu cuerpo es en procrear. Claro, o sea, tienen problemas de fertilidad también. Efectivamente. Entonces vemos a muchísimas personas actualmente que tienen problemas de fertilidad. Nunca ha sido tan difícil como ahora que una mujer sea mamá. Ya no solo por el contexto cultural y social de que ahora somos madres mucho más mayores y eso también dificulta biológicamente el hecho de... Es que es una cosa que es como una epidemia, ¿no? Enfermedades autoinmunes, mujeres con hipotiroidismo, hipertiroidismo. Todo esto viene de aquí. Porque cuando este eje está activado, este eje que te decía de HPA, que es el eje del estrés, está constantemente activado, los sistemas empiezan a fallar. El cortisol, el exceso de cortisol, lo que hace es primero que empieza a empeorar la permeabilidad intestinal. El intestino se inflama. Sí. Como se inflama, se empiezan a romper las joint junctions, que son como unos puentecitos que unen las células del intestino. Se empiezan a abrir. Eso es lo que se conoce como permeabilidad intestinal. Entonces, los restos de comida y bacterias que tenemos ahí empiezan a salirse al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa con eso? Cuando el sistema inmunológico lo detecta, sistema inmune completamente activado. Todo el tiempo de fondo el sistema inmune activado. Y eso implica producción de citoquinas proinflamatorias. Esto es inflamación sistémica de bajo grado crónica. Sí. Sí. Todo esto está señalizándole al cerebro, está pasando algo. Es como si la alarma de tu casa ha entrado un intruso y está pi, 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 pi. Esto todo el tiempo le está diciendo al cerebro, está pasando algo. El 70% de las células de inmunidad viven en nuestro intestino. Entonces, tú imagínate cuando tu sistema de defensa está completamente alterado. Claro. Tu cuerpo piensa que está pasando algo.
y no detecta, no sabe interpretar la diferencia entre qué es un león que te quiere comer o qué es algo que está pasando dentro de ti. Yo creo que pasa tanto, últimamente escucho muchísimo estas enfermedades que no tienen un nombre, ¿sabes? O sea, no tienen un diagnóstico claro, pero que las personas prácticamente están muriendo en vida, Sí, ¿sabes? Y sí, no sí. tienen un diagnóstico. Enfermedades psicosomáticas. Tal cual. Es esto. Empiezan cada persona en función de qué sistema sea más frágil en ella, ahí es donde van a aparecer los síntomas. Síntomas raros que no responden a nada, que no se entienden, no sé, yo como bien, yo tal. Da igual que tú comas bien. ¿Qué importa que tengas una dieta sana? Por supuesto que te va a ayudar. Pero si tú tienes todo este trauma sin procesar, Claro. con toda esta activación interna que viene desde que tenías 4 o 5 años que tuviste que empezar a compensar y a sobrevivir, da igual que te tomes tus verduritas. Vas a tener que hacer mucho más. ¿Entiendes? Claro. Ahora sí, la gran pregunta. ¡Oh! Porque hasta aquí todos deben decir, por favor, Mariana, hazle la pregunta. Hazme la ¿Qué pregunta. hacemos? ¿Qué O hacemos? sea, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Ese es mi trabajo. Mira, cuando yo tuve el colapso en 2010, que literalmente me fundió y estuve en cama meses. No me quería levantar. No podía levantarme. Dejé de asearme, dejé de comer. ¿Por qué? Porque todo el sistema empieza a decir, no necesitas esto. Ahora lo que necesitas es recuperar energía donde sea. O sea, de hecho, la depresión es un estado de sabiduría increíble. Yo sé que es muy fuerte con lo que estoy diciendo, porque es la manera en que tu cuerpo tiene de pararte absolutamente para que puedas recuperar un poco de energía, para poder seguir viviendo, porque si hubieras seguido, esto no habría terminado bien, habría terminado con alguna enfermedad grave, que posiblemente cáncer o cualquier otra de estas cosas, que vienen también de lo mismo. Es un aviso previo. Es un aviso muy importante, es una señal de neón, y que además te lleva, o en mi caso a mí me llevó a replantearme absolutamente todo en mi vida. Principalmente cómo era mi relación conmigo, cómo era mi relación con los demás, qué cosas permitía. Y me di cuenta de lo desconectada que había estado de mí y de mi cuerpo. Y entonces ahí empezó todo pues yo a empezar a estudiar, a investigar, a formarme en psicología somática y en todas estas nuevas disciplinas que están surgiendo ahora, porque esto ha sido muy desconocido hasta ahora. Tú vas al médico y el médico todavía no te pregunta si tú vas con un SIBO. ¿Sabes qué es SIBO? SIBO es inflamación un sobrecrecimiento crónica, ¿no? bacteriano en el intestino, pero de bacterias que no son las bacterias buenas, ¿vale? Entonces hay un sobrecrecimiento de bacterias que no te están ayudando. Y de hecho emiten señales que a su vez siguen activando esta señal de alerta de algo está pasando dentro, ¿vale? Entonces, tú vas a un endocrino o a un digestivo y el digestivo no te pregunta cómo fue tu infancia. Para nada. Claro. Te dice, sí, tienes inflamación intestinal, te vamos a poner, no sé, corticoides, antibióticos, un ciclo de antibióticos que te va a destrozar, que te va a crear más disbiosis. Es un desequilibrio entre las bacterias buenas y las malas porque se va a cargar todo. Y es como matar mosquitos con cañonazos, ¿no? En vez de decir, vale, ¿qué es lo que está desregulando tu sistema? ¿De dónde viene esta desregulación? Desregulación es cuando tú te sales de tu ventana de tolerancia. Todos tenemos una ventana de tolerancia, que es como la capacidad de nuestro sistema nervioso para absorber estos impactos de la vida, emocionales, del día a día, ¿vale? Entonces tú imagínate que naces y tienes esta capacidad en tu sistema. Pero esta capacidad en tu sistema ya viene con todo casi lleno, te queda un poquito. De manera que cada vez que tú sobrepasas ese poquito, va a haber esta activación. Entonces, ¿cuál es el abordaje que hacemos en somática? Es ayudar a las personas a que esta taza se haga un bidón de 5 litros. O de 10 o de 1000, de manera que pueda amortiguar y de alguna manera metabolizar toda la información sensorial y emocional de lo que sea que te suceda en tu vida. Entonces, si tú mañana tienes un propósito, que es, no sé, yo quiero dar una charla delante de 1000 personas porque yo me veo ahí subida en ese escenario y yo lo pienso esto. Yo sé que voy a dar un TEDx de estos en algún momento de mi vida, ¿vale? Seguro que sí. Pero si mi sistema siente que ni de coña no me va a permitir, yo lo voy a boicotear. Cuando me inviten diré, ay, no, gracias, pero es que no estoy preparada.
¿vale? Pero si yo tengo capacidad para sostener toda esa intensidad de los nervios, el que van a decir, y si me quedo en blanco y no sé qué, pero yo puedo estar con todo eso, lo voy a hacer. Y que pueda o no pueda estar con todo eso depende de cómo sea esto en mí, ¿vale? Entonces, trabajamos con prácticas y con herramientas en el día a día que se repiten y se repiten para empezar a crear seguridad interna. La seguridad interna que no hubo, para empezar a desactivar esa alarma que está pitando, aunque ya no la oímos, pero está constantemente activada, y para empezar a crear resiliencia y capacidad para sostener voltaje emocional. ¿Y se empieza antes por el cuerpo, antes que por la mente? Yes. Sí. Sí. Porque la mente es resultado de lo que está pasando en el cuerpo. Y te voy a decir más. Cada estado de nuestro sistema nervioso tiene una narrativa mental. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos en simpaticotonía, que llamamos, que es cuando está activado el sistema nervioso simpático, cuando estamos en esta activación, que en seguridad nos lleva hacia las metas y propósitos, pero en estrés e inseguridad y amenaza nos lleva a la respuesta de lucha. La narrativa que se crea es: tengo que hacer algo, tengo que hacerlo ya, no puedo confiar en nadie, si no lo hago yo nadie lo hace. Es esto. Sí, ese no parar. Es esto, ¿vale? Entonces, cuando yo empiezo a tener estos pensamientos y digo, estoy en una activación simpática, ¿qué está pasando? Mi sistema no se siente seguro. Hay algo que a mi sistema no le está haciendo sentirse seguro. Por eso hay una hiperactivación y por eso estoy teniendo toda esta narrativa. ¿Qué es lo que no me está haciendo sentir segura? ¿Qué necesito en este momento? ¿Dónde lo estoy sintiendo en mi cuerpo? Ah, qué buena señal. Efectivamente. Para no divagar tanto en el pensamiento y decir, No, bueno, porque cuando yo claro. cambio mi estado de sistema nervioso, cambia mi narrativa mental. También puedo ayudarme al revés, ¿vale? Porque es verdad que hay un diálogo mente-cuerpo constante. Muy bien. Pero hay un 80% de información que viene del cuerpo a la cabeza y solo un 20% en respuesta a lo que el cuerpo está diciendo. Wow. Sí, es increíble. Y además me parece mucho más claro porque el cuerpo, tú sabes, me duele aquí o tengo el dolor aquí o me tensiono por esta parte. Claro. Efectivamente. Sí, sí. Entonces la escucha al cuerpo es un regreso a ti misma. Es encontrar agency, no sé cómo se dice, como agencia, como soberanía interior, ¿no? Porque es como, sabes qué te está pasando, sabes qué te está diciendo. Y entonces aprendes a interpretar esas señales y a saber qué darle a tu sistema, qué es lo que está necesitando. Porque cuando estamos en esta hiperactivación, lo que necesitamos es apoyo. Es como que el sistema se está abrumando, estamos sobrepasadas, necesitamos sostener eso, y a veces es pedir ayuda, a veces es descargar de un montón de tareas que tenemos, que creemos que podemos llegar, pero en realidad no tenemos tanta capacidad, ¿vale? Porque esto es mucho más chiquitito de lo que nos pensamos, y entonces es como, ¿cómo me está diciendo mi cuerpo que no puedo con todo esto? Y que ya no puedo seguir no escuchando, porque si no, lo que va a pasar es que dentro de 1 año, 2 o 10, me voy a colapsar, y si no me colapso, me va a salir un cáncer. Porque el cáncer es una enfermedad de componente inflamatorio. Y estamos hablando de venir de una inflamación sistémica de bajo grado crónica. Y eso al final hace cosas en el cuerpo si no lo paramos, ¿vale? Y por el contrario, cuando estamos en la otra rama, que es la de, que te decía al principio, ¿no? Sí. Esta es la congelación. Aquí la narrativa interna es: no puedo, no soy capaz, no soy suficiente, no importa lo que haga, nada va a cambiar, ¿vale? Entonces cuando yo me capto que estoy en no es suficiente, nada va a cambiar, no me va a pasar nada, no importa lo que haga, no, va a salir mal, bla, sí que estoy en una congelación, que ya he pasado por aquí y que mi sistema, como ya me estoy quedando sin energía, me está llevando abajo. Wow. Porque abajo del todo es lo siguiente de la congelación, que es el colapso. Entonces, todo el tiempo, de manera natural y sana, nos estamos moviendo en estas curvas. ¿Vale? O sea, todos tenemos estas curvas. Pero todos tenemos una ventana de tolerancia. Unos tenemos unas ventanas más grandes, que quiere decir que podemos hacer estas curvas más grandes, llegar más arriba y llegar más abajo. Lo ideal es que siempre vayamos a un equilibrio, a una homeostasis, ¿vale? Un sistema nervioso que está sano es un sistema nervioso que es flexible. ¿Qué quiere decir? Que puede ir a la activación y puede regresar a la calma.
a la Vale. seguridad. O ¿En que puede ir a cuestión la de congelación minutos? en cuestión de minutos Vale. y regresar a la homeostasis. ¿Qué pasa cuando un sistema nervioso está impactado por trauma? Que se ha quedado en la activación o se ha quedado en la congelación y en el colapso. Y no puede regresar al equilibrio. Y solo en este equilibrio es donde yo sé quién soy, conecto con mi propósito, conecto con mi intuición, me encamino hacia eso que he venido a hacer, solo aquí. Esas personas que están en ese rango del equilibrio, vamos a llamar, ¿cómo viven su día? O sea, ¿son personas abiertas? ¿Son personas Seguras. seguras? Son personas que tienen seguridad. Son personas que aunque pasen cosas, tienen los recursos para llevarse a ese equilibrio de vuelta, ¿vale? Muy bien. Porque en la vida van a pasar cosas todo el tiempo, la vida es así, pasan cosas, hay desgracias, muere un ser querido, te quedas sin trabajo, tienes dudas, pero tu sistema tiene la resiliencia como para poder llevarte a este lugar de esperanza, de decir, vale, pero sea lo que está pasando, sé que lo voy a poder superar, sé que tengo los recursos, sé que puedo contar con este, con el otro, con no sé quién, sé que voy a poder hacerlo. ¿Vale? Sí. Ahí está este sentido de estar conectado con algo más grande incluso también. Y de estar cuidado por algo más grande, porque aquí es donde surge también nuestra conexión espiritual, más grande, ¿vale? Muy bien. No como una idea en nuestra cabeza, sino como una realidad vivida y encarnada en el cuerpo. Es que me siento parte de algo más grande que me cuida, que no estoy sola Claro. con todo esto, ¿vale? ¿Qué ejercicio nos puedes recomendar o qué podemos hacer para empezar a conectar con el cuerpo y ver cómo está ahora mismo? Porque creo que primero empecemos por ese chequeo, a ver cómo estamos Sí. y luego si nos puedes dar alguna práctica para empezar a regular este sistema nervioso, ya sería, bueno, la Sí. panacea Vamos a hacer las dos del cosas. ejercicio. Sí, Vamos a hacer las dos cosas, fenomenal, ¿te me encanta. Primero te voy a hacer como una propuesta de, vamos a ver dónde está tu sistema ahora, Uf, ¿vale? Me encanta vale. siempre este ejercicio porque es como Perfecto. un test muscular, pero es que es para que podamos darnos cuenta del alcance que tiene nuestro sistema nervioso realmente. Vale. Y cómo afecta a toda nuestra postura, cómo contrae o relaja las fascias, y las fascias conectan todos los órganos y todas las estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, en función de que nuestro cuerpo se sienta hiperactivado, en alerta o más colapsado, todo eso va a afectar a nuestra postura, a cómo respiramos, a cómo miramos, a cómo nos movemos, a cómo pensamos, absolutamente todo. Vale. Entonces, vamos a ver dónde está tu sistema ahora. Vale. Venga. Para verlo, te voy a pedir que, sin mover el torso, es decir, tú vas a dejar tu torso quieto, Vale. solo vas a mover la cabeza. Te voy a explicar primero lo que vamos a hacer y luego lo haces, ¿vale? Entonces vas a mover la cabeza a un lado y te vas a quedar con la referencia de hasta dónde puedes llegar a mirar con el rabillo de tu ojo. Vale. Hacia un lado, ¿vale? Y luego hacia el otro. Y dices, lo repites un par de veces para quedarte bien con la referencia. Perfecto. Vale, yo llego hasta, como digamos, hasta aquí. Y aquí, pues un poquito por detrás, bueno, como hasta ahí. Vale. ¿Ok? Adelante. Vale. 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 Ahora te voy a pedir que sientas, ¿te puedes quitar los zapatos? Sí. Siente bien los pies apoyados en el suelo. Vale. ¿Tenemos algo que puedas poner en tus pies? A ver, ¿Un como cojín una o algo? cojín. Vamos a ver si por ahí nos pueden pasar un cojín. Esto es lo que tiene la improvisación. ¿Sí? Vale. Pues puede ser, sí. Vamos a ver. ¿Te ayudo? Ahora sí. Dóblalo. Lo Vale. importante es que tus pies sientan que tienen algo debajo donde puedan apoyarse. Bien. Efectivamente, súper. Eso. Vale, y ahora aprieta un poquito hacia abajo los pies. Ahí. Aprieta hacia abajo los pies. Respira, que no estás respirando. Desde hace un rato. De verdad. Y ahora te voy a pedir que conectes con tu bebé, Mi niño. tu niño. Vale. Con esos momentos, ¿Puedo cerrar los ojos? puedes hacer como Vale. quieras. Esos momentos en que sientes esa maravilla de haber traído a ese ser al mundo, cuando te sientes esa conexión que solo vas a tener con él o ella, no sé si es él o ella. Y siente en tu cuerpo las sensaciones que empiezan a emerger. ¿Cómo puedes sentirlo? Puedes sentirlo como algo que se suelta, como si la respiración se hiciera más amplia, como un suspiro profundo, Me da como un cosquilleo en el un cuerpo. cosquilleo, efectivamente.
Vale, y ahora con esa sensación te voy a pedir que abras los ojos y que te orientes en este espacio, es decir, busca las esquinas con tu mirada, reconoce como si fueras un animal dónde estás, ¿no? ¿Dónde estás? Mira las paredes, el suelo. Vuelve a conectar con las sensaciones de tu bebé. Incluso de tu casa, que es tu lugar seguro. ¿Vale? Y ahora vuelve a hacer esto, de mirar hasta dónde llegas. Y me cuentas qué notas. Wow. ¿Qué ha pasado? Que tengo mayor Amplitud de visión. movimiento. Sí. O sea, puedo ver mucho más atrás. Efectivamente. Y, por ejemplo, veía hasta esa línea Sí, de la pared, ya la puedo ver mucho más. mucho más. Vale. ¿Qué ha pasado aquí? Expansión. O sea, es como que mi Exacto. cuerpo se ha expandido. Eso, ha soltado la amenaza, la sensación de estar en alerta. Cuando nuestro Y además he sistema... empezado a respirar, ¿sabes? Sí, lo he notado. Y la tensión que tenía en la cabeza que te dije antes de la entrevista, he venido con una tensión en la cabeza y en la mañana estaba haciendo respiraciones para soltar un poco y nada, y ahora sí como que siento que ha bajado. Efectivamente. Cuando el sistema se siente en amenaza, se protege, como para atacar. Entonces, no lo sabemos que toda la postura y la musculatura está configurada para estar protegidos, pero estamos así, no nos damos cuenta. Y entonces es como cuando los depredadores están buscando su presa, ¿no? Entonces la visión se vuelve una visión más de foco. Claro. Porque estás buscando dónde está la amenaza, dónde está de lo que me tengo que proteger, tengo que encontrarlo. Entonces perdemos la capacidad de visión más angular, ¿sí? Y todos los órganos auditivos y sensitivos como que se vuelven mucho más sensibles. Por eso mucha gente es muy sensible a la luz, al oído, porque el sistema está todo el rato buscando claves de inseguridad. Y se tensa el diafragma, como se contrae todo, ¿no? Sí. Al volver a conectar con la seguridad, que es donde yo te he llevado, de una forma tan sencilla, ¿no? Conectar con... Y conectar, simplemente pensar con eso. Evocar, tu cuerpo dice, no está pasando nada, si estoy aquí con mi bebé, estoy aquí en mi casa, este es mi lugar seguro, ¿no? Y entonces desarma. Maravilloso. Vale. ¿Te propongo otra? Sí, venga. Mira, esta es una muy sencilla, que es el básico, por donde hay que empezar. Cuando tú empiezas a conectar con tu cuerpo, lo basiquísimo es el escaneo corporal. De hecho, en mi podcast, yo tengo un podcast que es... ¿Cómo se llama? Alquimia Somática, con Lorena Cuendias. Hay uno específico, que ahora no recuerdo el número, que es un escaneo corporal guiado por mí. O sea que todos pueden ir ahí sí. y simplemente ir siguiendo la guía para poder hacerlo. Igual lo vamos a hacer uno así como cortito. Y entonces lo que vamos a hacer es... De nuevo, te invito a que cierres los ojos o si quieres tenerlos abiertos, está bien, lo que sea más fácil para ti. Creo que cerrando conecto muy bien. Y vamos a ir haciendo un escaneo desde los pies hasta la cabeza, ¿vale? Entonces, simplemente nota cómo están tus pies, la temperatura, si están fríos o si están cálidos. No hace falta que me respondas, ¿vale? Si notas tus pies realmente... Si notas el contacto de tus pies con la superficie donde están apoyados. Si notas tensión en tus pies, en los tobillos. Si puedes soltar los pies. Como dejarlos que ocupen espacio. Eso. Y ahora notar un poquito más arriba cómo están tus piernas. Las pantorrillas, las rodillas, los muslos. Si puedes notar la temperatura, el contacto de la ropa sobre la piel. Si notas estas extremidades como que están presentes, empuja un poquito los pies hacia el suelo para que notes el efecto que tiene esto sobre tus piernas. Qué músculos se activan, dónde. Y ahora nota los apoyos donde el cuerpo está
sostenido sobre la silla, los isquiones y el hueso sacro que hacen como un trípode. Simplemente nota la sensación de estar apoyada. Y dejando que el cuerpo a lo mejor encuentre una mejor postura o te diga cómo estaría más cómodo. Y respira. Eso. Ahora nota cómo está tu tripita. A lo mejor resulta que está apretada desde hace un buen rato, tensa. Suelta la tripa, como que no hay nada que sujetar. Nada de lo que protegerse ahora. No hay ninguna amenaza aquí. Nota tus manos y tus brazos. Si están vivos, si están presentes, si puedes sentirlas. O si son así como unos apéndices que tengo ahí, que me cuelgan de los hombros. O no, noto la energía que circula por ellos, la temperatura. Eso, haciendo los movimientos que necesites. Siente tu pecho. ¿Cómo está? Si notas tensión, contracción o expansión. Sin querer cambiar nada, simplemente observando como con mucha curiosidad. Ah, mira, pues aquí tengo más tensión. Ah, mira, pues aquí tengo esto que está más abierto. Simplemente observando. Y nota cómo están tus hombros y tu cuello. También con curiosidad, sin juicio. Si hay algún movimiento que surge así de manera espontánea, dejando que el cuerpo haga. Siente tu cara, si hay tensión en la mandíbula, tal vez en los ojos, en la frente. Trata como de, imagínate que fuera de cera, de una cera que se va derritiendo, tu cara. Mira cuánto puedes dejar que se derrita. Y nota tu cabeza sobre tus hombros, el peso, la postura. Inhala profundo, exhala largo. Y ahora busca algún lugar en tu cuerpo, después de este escaneo, que te llame la atención, porque hay ahí como algo, pues una tensión, una incomodidad, una sensación que te llama la atención. ¿Sí? Lleva tus manos a ese lugar. ¿Las dos? Sí. Sujeta ese lugar, sujétalo. Dale como apoyo. Eso. Quédate, unos instantes ahí. Respira y pregúntale a esa parte de ti internamente que necesita de ti en este momento. Y deja que venga como una respuesta, puede ser en palabras, puede ser en imágenes. Puede que no venga nada también y está bien, no importa porque estás con esa parte de ti ahora que te está de alguna manera llamando la atención. Y si hay una respuesta, puedes devolverle. ¿Qué vas a hacer para darle eso que te está pidiendo ahora? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes hacer que se sienta más segura esa parte de ti? Y despacito, soltando ese lugar. Una respiración grande del vientre, costillas, pecho. Como si hicieras una onda que empieza por tu tripita y va subiendo. Eso, y exhala con un poquito de sonido. Un poquito. Y muy despacito, abriendo los ojos, volviendo a este espacio. Y notando que ha cambiado, si ha venido alguna respuesta. O a veces yo muchas veces digo, hay personas que cuando empiezan a aproximarse a las prácticas somáticas y a empezar a comunicarse con su cuerpo, dicen, no, pues que el cuerpo no me dice nada, no me contesta, no me dice nada. Y yo digo, claro, pero es que tú imagínate que tú tienes una amiga
que hace 20 años que no te has preocupado por ella, que nunca la has vuelto a llamar por teléfono, que no le has mandado ni un mensaje, oye, ¿qué tal, cómo estás? Y de repente un día te levantas y dices, hoy quiero saber todo de esta amiga. Claro. Y tu amiga, ¿qué te va a decir? Bueno, pues ahora voy a tener que volver a confiar en ti. A ver si es verdad que todo esto que dices, que vas a estar más pendiente de mí, vamos a sostener esta relación y este vínculo, es cierto. Me lo vas a tener que demostrar porque me abandonaste. Para mí ha sido maravilloso. O sea, mira hasta mi voz. Sí, es no que sé si notas. Cambia la voz porque se relaja todo. Hasta la voz. La garganta, sí. Y Me tu mirada cambió. ha cambiado. ¡Wow! Sí, tienes más brillo en los ojos. Alucino. Me pidió, o sea, cuando dijiste que habla con tu cuerpo, ¿no? Que te está pidiendo esa parte de tu cuerpo, era descanso. Y era tal cual, o sea, es como, sí. Efectivamente. Y le digo, no te preocupes, después de esto te voy a dar unos 15, 20 minutos de descanso para Muy ti. bien. Y es como, ¡fua! Suelta algo. De verdad, te lo Suelta juro. algo. Es así. Sí. Y si no lo escuchas, sigue y sigue y sigue. Y entonces en vez de susurrarte, necesito descanso, empieza a gritar, necesito descanso, empiezan a aparecer los síntomas. Y si sigues sin escuchar los gritos y los síntomas, entonces te dice, vale, si no te paras tú, te paro yo. Porque es biología. Increíble. Y la biología te quiere mantener a salvo. ¿Qué hábitos diarios, Lorena, podemos integrar, pequeños hábitos diarios en nuestro día a día para empezar a regular nuestro sistema nervioso? Mira, hay una cosa que es súper fácil y que yo recomiendo siempre para empezar y es una alarma en el móvil. Que suene cada hora, vamos a ponerle. Vale. Y luego ya cada uno pues lo puede poner a lo mejor cada 20 minutos o cada 2 horas. Y cada vez que suene esa alarma, sea donde estés, tú vas a hacer un escaneo de tu cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Estoy respirando? ¿Cuánto tiempo llevo en apnea? Tú pasas mucho tiempo en apnea. Porque tienes el diafragma muy contraído. Entonces, no te acuerdas de respirar, pero la respiración es todo. La respiración está directamente comunicándose con tu campo energético. Es decir, cada pulso de inhalación es una expansión en tu aura y en tu campo energético. Y si esto lo tienes cerrado, es como esa energía no está circulando, ¿no? Va así. Entonces, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi respiración? ¿Dónde noto tensión y contracción? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué patrón de pensamientos estoy teniendo ahora? ¿Y qué necesito? Esa es la gran pregunta. ¿Qué necesito en este momento? ¿Qué necesita esta parte de mí que está tensa? Esta parte de mí que está contraída. ¿Qué necesito? ¿Cómo puedo dármelo? Muy bien. Y esto es algo que se convierte en un hábito. Llega un momento que ya no necesitas la alarma, sino que ya es un constante estar en contacto contigo y con tu cuerpo. Volver a sintonizar con Efectivamente. El cuerpo. Y regulación es soberanía personal. Porque de otra manera tú no estás respondiendo y eligiendo desde tu deseo, desde tu voluntad, sino que estás todo el tiempo siendo arrastrada por tus patrones defensivos y por tus respuestas de supervivencia. Me encanta la propuesta que nos haces porque usualmente los invitados suelen decir la meditación, que la meditación es maravillosa y es una parte. Yo creo que esto es como un tipo de meditación incluso, ¿sabes? Sí. Pero a veces a las personas se les hace muy difícil porque, claro, nunca han aprendido a parar. Pero cuando lo haces de manera consciente y dices, vamos a hacer este escaneo, es que ya ese es el primer contacto que haces con esa parte interna, ¿sabes? Y yo creo que es mucho más fácil eso que incluso entrarte de lleno a una meditación cuando nunca has parado. Claro, y luego, ¿qué pasa con la meditación? Yo esto lo digo mucho. Cuando hay personas que no pueden meditar o que no pueden empezar por una meditación, porque esto activa mucho más su sistema nervioso. Sí. Cuando tú tienes todas estas respuestas que no han tenido salida a través de tu cuerpo, ¿vale? Estas respuestas donde tú quisiste protegerte, defenderte, correr y no pudiste, toda esa energía está impactada dentro de tu cuerpo. No se le ha dado salida. Si tú te sigues inmovilizando, eso sigue activando más este sentimiento de amenaza interna. Por eso yo digo que la meditación no es para todo el mundo o no en el momento en el que una persona pueda estar. Con las personas con las que yo trabajo, que todas tienen trauma impactado en su cuerpo, hay personas que no pueden. Yo no le puedo decir siéntate a meditar,
Porque su cuerpo es incapaz. Es como si tú a tu cuerpo le dices, en el campo de batalla del que estábamos hablando, o en el medio de la jungla, rodeado de animales y de leones y tigres, siéntate ahí y estate quieto. Tu cuerpo no sabe que esa amenaza ya no está. Imposible, claro. Entonces no te va a dejar que te quedes ahí. Va a empezar a crear mucha incomodidad interna para movilizarte y salir de esa situación, ¿vale? Claro. Entonces, por eso es tan importante el abordaje. No todo es para todo el mundo. La meditación es maravillosa, pero hay personas que no pueden empezar por ahí, que primero necesitan desactivar esta alarma, que su cuerpo entienda que no hay ningún león alrededor y que entonces sí es seguro sentarse y meditar. Pero antes tiene que haber una gran descarga de toda esta energía de supervivencia que está impactada en el cuerpo de años y años y años, porque esto no hablamos de un evento puntual, estamos hablando de una acumulación de eventos. ¿Cómo haces en tus intervenciones una vez que la persona empieza a conectar con el cuerpo, empieza a trabajar con el cuerpo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué deben hacer las personas? ¿Indagar su historia? ¿Qué va? Sí y no. En Somatic no trabajamos con la historia, Vale. porque el cuerpo tiene la historia. Entonces, cuando empezamos a entrar en el cuerpo te trae lo que hay detrás. ¿Vale? Entonces vienen las emociones que no se pudieron expresar, el llanto que se tuvo que contener, la agresividad que se tuvo que inhibir, todo esto empieza a salir y entonces esto es lo que llamamos la descarga de la respuesta que no se dio. Y entonces podemos cerrar el ciclo, ¿vale? Porque el cuerpo genera energía para protegerse, pero si esa energía no sale, se queda impactada adentro. Claro. Si no le damos salida, entonces nos quedamos en la activación. ¿Vale? O si yo no me pude proteger y me quedé completamente congelada, me quedo en la hipoactivación. Y entonces hay muchas personas, sobre todo yo lo veo en mujeres, que este fuego, que yo digo, ¿no? Este fuego no tienen disponible. Pero no porque no lo tengan, sino porque está tan inhibido que no recuerdan que lo tienen. Y necesitamos volver a traer ese fuego, porque tuvieron que renunciar a ese fuego para permanecer en el vínculo. ¿Sí? Las mujeres estamos mucho más condicionadas socialmente para estar calladitas, no enfadarnos, estar más para las necesidades de los demás que para las nuestras, cuidar, obedecer, ¿no? Estos son 5.000 años de patriarcado. Y eso tiene un impacto profundo en nuestro sistema nervioso. ¿Tu trabajo es solamente con mujeres o también hay hombres? Hay hombres, pero digamos que el 85% es mujeres. Tiene sentido porque es mi propia historia como mujer, de lo que yo he atravesado, lo que he vivido y desde el lugar desde el que lo cuento, ¿no? Entonces muchas mujeres se ven muy reconocidas y muy representadas en mi propia historia, por eso hay esta sintonización. Y una vez que trabajas esa parte y, como tú comentas, haces la liberación, ¿no? ¿Puede volver ese trauma a tu cuerpo? ¿Puede No. O se queda liberado y ya? Una vez que se descarga, sí. se descarga. Eso quiere decir que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, con límites, ¿vale? Que es como algo muy... Si tú de pequeñita no pudiste poner límites, porque cada vez que tú pusiste límites, fuiste reprendida de alguna manera, te quitaron el cariño, te dijeron, pues si vuelves a hacer esto, ya papá ya no te va a querer. Estas frases aparentemente inocuas tienen un impacto profundo en nuestra psique y en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la niña interioriza que no puede autoafirmarse, porque si lo hace, su papá la deja de querer. Claro. Y esto se extiende a todo lo demás. Las personas me dejan de querer, el mundo me deja de querer. Y entonces eso es aniquilación, me quedo sola. Y tu sistema, hemos dicho todo el tiempo que no te va a permitir eso, porque necesitas de un vínculo para sobrevivir cuando es chiquitita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los brazos empiezan a colapsarse. Hay personas que no tienen vitalidad en los brazos, porque los brazos son unas de las extremidades que necesitamos para poner límites. Wow. Y la palabra, el no, hay una fase en nuestro desarrollo que es la del niño que todo el rato dice no a todo. No sé si tú ya lo estás viviendo. No, todavía no, pero pero eso va a llegar. Tocará. Sí, eso va a llegar. Seguro. Y eso es parte del neurodesarrollo. Necesita el niño incorporar el no y su capacidad de autoafirmación y decir no. Porque hoy te está diciendo no a ti, no me quiero comer esas judías y te tira el plato. Pero si tú le suprimes esta capacidad, el día de mañana, cuando se encuentre con un adulto que quiera abusar de él, no va a poder decir no. La palabra se sostiene sobre el gesto. Si no hubo el gesto, yo no puedo sostener la palabra.
Entonces tenemos que volver a ayudar a ese cuerpo a recordar los gestos. Esa es parte también del trabajo. Todas las referencias que no quedaron fijadas de seguridad, de poder expresar, de poder irte de una situación si no pudiste irte de una situación, darle la posibilidad al cuerpo de que esta vez sí puede irse, por dónde quiere irse, y eso que sea acompañado de un terapeuta que crea este espacio seguro. Eso es lo que va creando todo, va sanando todas estas heridas que están todavía abiertas, buscando una resolución, un cierre, ¿entiendes? ¿Tú puedes leer el cuerpo de Sí. alguien? O sea, ¿cómo está ahora mismo? Sí. Sí. ¿Podrías hacer una lectura? Bueno, yo aquí expuesta totalmente, pero me encanta porque así todos aprendemos. Podría hacer una lectura, pero no la voy a hacer. ¿No? No, porque creo que es demasiado vulnerable. Sí. Sí. Bueno, después de Lo este hablamos. episodio lo Sí. hacemos. Yo, además de haberme formado en experiencia somática, Ujú. me formé durante 5 años en análisis bioenergético. Vale. En análisis bioenergético lo que hacemos somos analistas corporales. Lo que leemos es cómo el cuerpo ha tenido que adaptarse para proteger su trauma del desarrollo primario, y en base a dónde vemos esas adaptaciones podemos saber cuándo ocurrió el trauma, si fue prenatal, perinatal, en las primeras fases del desarrollo, de los 9 a los... Es como, ¿tú sabes los anillos de un árbol? Sí. Que se sabe la edad que tiene el árbol, incluso si ese año hubo una epidemia, hubo un animal que lo ¿cómo se dice? Que lo infectó, que lo viralizó, lo que sea, pues se ven los anillos, ¿no? Bueno, pues esto es muy parecido, porque tenemos anillos nosotros también, tenemos anillos de contención, diafragmas, y esos diafragmas nos sirven para apretar las sensaciones, para impedir que la información sensorial y emocional viaje del cuerpo al cerebro. ¿Por qué? Porque es demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos. Es como si tuviéramos un wifi, Sí. ¿vale? Y entonces cortamos la información. Entonces, una forma de cortar información es una gran tensión aquí arriba, de manera que el nervio vago no puede llevar toda la información al cerebro. Entonces, hay gente que va completamente contenida, pero no sabe, porque son adaptaciones que el cuerpo de manera inconsciente ha hecho para protegerte, de evitarte sentir todo eso. Lo que pasa que llega un momento en el que estás tan desconectado de todo, porque tú no te desconectas de manera selectiva de específicamente esta emoción de frustración o de ira. Ok. No, te va a desconectar de todo, de la capacidad de amar, de sentir amor, de maravillarte de la vida, de experimentar cosas absolutamente increíbles, de tener un orgasmo en todo tu cuerpo, por ejemplo, porque eso es información sensorial y es energía, es voltaje. Wow. ¿Algunas señales que podamos hacer de lectura de cuerpo? Sí, no lo hacemos conmigo, pero sí como algunas pautas que nos puedas regalar de aquí. Por ejemplo, esto que dijiste de los brazos, de esta incapacidad. Sí. El de colapso en los los brazos es algo muy habitual. La delgadez en las piernas, son personas que Sí. están muy desenraizadas, que no pudieron utilizar sus extremidades y que no están bien ancladas a tierra, ¿no? Eso lo puedes ver muy bien. Cuando una persona está bien anclada a tierra, es como son sus extremidades, es como las raíces. Entonces, si tienes unas raíces finitas o unas raíces gordotas bien fuertes, podemos verlo eso en el colapso de los hombros. De los hombros y los brazos, ¿no? Es como se cierra el corazón, Sí. la chepita sale para afuera. Esto es trauma de abandono. Wow. Sí. Y luego la cabeza muy fijada hacia adelante. Es una hipervigilancia, me siento muy insegura, ¿no? Son algunos patrones como los más representativos que tú puedes ver. Luego hay cosas como son más mucho más puntuales. sutiles Interesante. que ya tienes que leer y que ves la forma de mirar, cómo las personas no se encuentran con la mirada, no son capaces de sostener la mirada porque hubo... Sí, es verdad, hay personas que les cuesta no mirar son a los capaces ojos. porque no fueron bien miradas. O encontraron mucho miedo en la mirada de esos adultos que fueron las primeras figuras de apego. Yo no sé si tú has escuchado esto, ¿no? Pero en mi generación, yo soy del 77, o sea, tengo 47 años. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Te ves divina? Es el Vamos. trabajo somático. Todos al trabajo Todos al trabajo somático. somático. Muy bien. Pero yo me acuerdo, o sea, mi padre a mí nunca me pegó, jamás. Pero a mí mi padre me miraba
Y ya me hacía pipí encima. Quiero decir, no hacía falta que hiciera nada más. Teníamos como este respeto, Sí. que no era tanto respeto como miedo en realidad, ¿vale? Entonces eso se queda fijado. Y cuando encontramos estas miradas así, el sistema nervioso, Claro. ¿vale? Nos va a sacar de ahí. No nos permite sostener la mirada. Entonces, porque no hay seguridad, no hay recursos. Mi sistema no recuerda que yo ya no soy una niña de 6 años o 7 años que estoy a merced de este hombre. No, que yo soy una adulta, que si esta persona me está incomodando, yo puedo hacer algo. Pero si todos esos recursos de puedo hacer algo están inhibidos, mi cuerpo no recuerda qué es lo que puede hacer. Claro. Claro. Entonces esto es todo lo que los patrones que vemos en trauma, ¿no? Es como vemos que el impacto de trauma queda una huella biológica que se manifiesta, que tiene efectos psicológicos, mentales y espirituales. Afecta a todo, ¿no? Decimos que trauma es psicológico, no. Trauma es biológico porque cambia toda tu fisiología y eso tiene consecuencias psicológicas. Entonces muchas veces cuando no entendemos la biología pensamos que es psicología, pero el origen es biología. Unas últimas preguntas ya para ir cerrando esto. El trauma, una vez que mi cuerpo ha podido liberar esto, ¿en cuánto tiempo más o menos una persona puede lograr eso? ¿Es una sesión? ¿Es No, un proceso? depende. Vale, Depende mucho de la naturaleza del evento traumático, Vale, claro. depende de los recursos que la persona tuviera en ese momento. Sí, básicamente depende de Muy estas bien. dos cosas. No es de un día para otro. Hay algunos traumas, como trauma de shock, trauma de impacto, que sí que se pueden descargar. Y porque además el abordaje es diferente, ¿vale? No es lo mismo trabajar con trauma de shock y de impacto que con trauma del desarrollo, porque en trauma del desarrollo estamos hablando de una negligencia sostenida durante muchos años Claro, eso que hablábamos que era ha creado un continuado. surco y que ha dejado una huella y esa huella tiene, es como las patas de un pulpo que toca muchas cosas en la vida de esa persona, ¿vale? Principalmente cómo se relaciona con ella misma, cómo se relaciona con los demás, cómo interpreta al mundo, a ella, a los demás, las relaciones, si se siente a salvo, si no. O sea, todo lo que pasa por la cabeza de esta persona tiene una distorsión, Claro. tiene un filtro distorsionado. Entonces, aquí el trabajo es trabajo de apego, trauma de apego. Y aquí lo que hay que hacer es construir una base de seguridad que no hubo, ¿vale? Y esto te lo da el vínculo. Entonces el trabajo con la figura del terapeuta y empezar a crear esos registros de seguridad interna, de puedo ser vista con todo lo que soy y soy bien recibida y tengo esta persona que está aquí que me mira con su mirada amorosa y compasiva que me da consuelo. Y entonces esto, un día y otro día y otro día, va dejando una huella nueva, va creando una nueva referencia. Entonces la persona empieza a dejar de reaccionar como reaccionaba ante las mismas situaciones, ya lo hace desde otro lugar, ¿no? Y entonces esto va cambiando. El trauma del desarrollo deja una cicatriz. Nunca vamos a... Bueno, este es mi punto de vista personal, ¿eh? Vale. Por lo que yo he visto, lo que conozco, lo que he estudiado, lo que he investigado. Nunca se va a disolver en el éter del todo. Pero todos los recursos y toda la resiliencia que nuestro sistema va a desarrollar nos va a permitir navegar situaciones que antes eran absolutamente abrumadoras desde un lugar de soberanía interna, de agencia interna y de voluntad y de deseo genuino. Claro. Eso es lo que lo cambia todo. Maravilloso, porque al final la historia está ahí, pero tú ya eres una persona diferente con unos recursos diferentes. Exacto, Muy exacto. bien, Entonces, muy bien. trauma deja una huella en tu cuerpo, pero tú puedes cambiar esa huella. Entonces eso es el mensaje sobre todo con el que yo quiero que podamos cerrar este podcast, ¿no? Y también cuando hablábamos al principio de epigenética, es verdad que recibimos, tú imagínate que tu código genético fuera un libro, ¿vale? Tu genoma está todo recogido en un libro. Entonces tu mamá te dio ese libro a ti y el libro de tu papá, pero subrayado, como con algunas partes marcadas, que fueron las que ella tuvo que, de alguna manera, utilizar para sobrevivir. Y entonces tú vienes con esas marcas, ¿sí? Pero tú puedes cambiar qué es lo que tú quieres recoger de ese libro, ¿vale? Y sobre esas marcas amarillas que tu mamá te trajo, poner unas marcas rosas o desmarcar. Esto es lo que hace la epigenética. La epigenética es la parte de la biología que explica cómo los genes se expresan, Claro. ¿vale? Silenciando unos o expresando otros.
no cambia nuestro ADN. Nuestro ADN es ese libro va a ser siempre ese libro, pero sí podemos elegir qué capítulos del libro nos vamos a leer. Maravilloso, maravilloso. La última pregunta que te voy a hacer. Aprovecha. Sí, yo aquí te dejaría, vamos, horas conversando. ¿Qué cambia en nuestro sistema cuando empezamos a sanar el trauma? ¿Qué has visto tú que cambia en tu entorno más allá? Porque hasta ahora hemos hablado de lo físico, pero ¿hay algo que cambia en tu sistema de relaciones, en tu vínculo, en tu familia, en tu entorno directo? Sí, cambia todo. Cambia todo. Tú cambias y todo cambia. Tendemos a pensar que cuando el otro cambie, yo voy a cambiar. Pero no es así. Es cuando yo cambio que el otro cambia. Cuando yo soy capaz de expresar quién soy, lo que necesito, cómo lo necesito, cuál es mi idiosincrasia interna y cuáles son mis valores y por lo que yo no me voy a vender más. Entonces, el otro no tiene otro remedio que aceptar esto. Y entonces, o el vínculo se fortalece y se hace un vínculo real, profundo y verdadero, y no basado en las heridas y en cómo uno ha ido compensando el trauma del otro y cómo se ha alimentado de la reafirmación de ciertos aspectos de mí que yo necesitaba que tú reafirmaras. Sino, no, esto soy yo. ¿Y cómo vas a hacer tú con esta yo? Y entonces, como tu mirada también cambia, tu forma de interpretar el mundo cambia, tu forma de interpretar a los demás cambia, empiezas a confiar en las personas. Ya no es este pensamiento de blanco, negro, todo el mundo es malo, no puedo confiar en nadie. No, hay personas que efectivamente son malas y hay muchísimas personas buenas en las que puedo confiar, ¿no? Digamos que hay como más campo de interpretación, más capacidad para sostener lo diferente, más capacidad para la perplejidad, para la contradicción de lo que somos, para poder estar con todo eso, porque somos todo eso, ¿no? Hay menos rigidez, trauma te vuelve rígido, porque estás tan defendido que no puedes tolerar nada que no sea como lo que tu sistema ha creado para protegerte. Entonces, todas las ideas que sean diferentes a cómo tú piensas, a lo que tú crees, a cómo tú crees que debería ser el mundo, las cosas, todo, eso es rigidez traumática. ¿Vale? Pero cuando tú puedes decir, mira, nunca había escuchado este punto de vista, no tiene nada que ver con el mío, pero cuéntame más, tengo interés en saber cómo tú interpretas la vida. Hay una disponibilidad. Trauma no permite eso, es como, no. Nada que se salga de aquí. Nada que se salga de esta jaula en la que yo vivo y en la que he crecido y desde la que yo interpreto la realidad. Nos limita. Entonces, cuando salimos de eso, somos personas ilimitadas, pero realmente ilimitadas. Y cuando hablo de ilimitadas, ya estoy hablando de co-creadoras, porque hemos venido a crear. Y entonces empezamos a co-crear nuestra vida, pero desde un lugar de voluntad y de esto es lo que quiero crear para mí, no desde la herida, sino desde la libertad. La libertad de ser. Maravilloso. Muchísimas gracias, Lorena, por toda tu sabiduría, por tantas cosas súper interesantes que nos has contado y hacernos más conscientes de cómo todo está relacionado, cómo nuestro sistema, nuestra epigenética, todo está conectado y cómo tenemos el poder de cambiar. Exacto. Es que está en nosotros. Está en nosotros. Porque a veces hablamos eso, ¿no? De que es que se queda inconsciente, es que no sé qué hay ahí. No, tu cuerpo ya lo está somatizando. Escúchalo. Exacto. Me encanta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, por favor, que aquí me lo van a pedir segurísimo. ¿Dónde estás? Pues mira, estoy en Instagram, Mujer Alquimia. Perfecto. Y también Mujer Alquimia en YouTube. Y por supuesto, el podcast Alquimia Somática con Lorena Cuendes. Ahí es donde me pueden encontrar. Y como regalito, quería traerle a tu público una secuencia de prácticas somáticas gratis que van a poder encontrar yo creo que en mi Instagram, en uno de los enlaces que vamos a dejar ahí, para que puedan empezar a ponerse en contacto con su cuerpo y a entrar en esta dimensión tan maravillosa que es la escucha a tu cuerpo, tu escucha a ti y el camino de regreso a quién eres, a tu autenticidad y a tu verdad. Maravilloso. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias por toda tu entrega. Ti. Y a ti que te has quedado hasta este punto, por favor,
Coméntanos, déjanos tus comentarios de qué es lo que más te ha llamado la atención de este episodio, cuál ha sido tu mayor reflexión, tu mayor toma de conciencia. Me encantará leerte y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. Genial.